Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en nuestros corazones. En la reunión anterior nosotros consideramos un tema que era salvación y epignosis y utilizamos una palabra sinónimo para explicar qué era la epignosis. La palabra griega oikodomeo, que se traduce edificación, ¿cierto? Entonces mostramos que la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2:4 quiere que oremos por todos los hombres en nuestra ciudad para que los hombres sean salvos, y después de que los hombres sean salvos quiere llevarlos al pleno conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que a medida que vamos siendo edificados vamos teniendo un conocimiento de Dios desde arriba, no un conocimiento natural, un conocimiento como el nuestro, no, un conocimiento de Dios desde arriba como Dios es. Pero también dijimos que hemos recibido la impresión de 3 palabras para compartir. Las 2 primeras fueron salvación y epignosis, y hoy vamos a complementar con la tercera palabra, que creo que también nosotros como hijos de Dios debemos conocerla. Cosas que ya hemos considerado con los hermanos, vamos a pasar nuevamente por nuestros pasos. Vamos a leer primero Efesios capítulo 5, versículo 8, la parte A. Y vamos a mostrar primero cuál es la condición del hombre sin Cristo, lo cual era nuestra condición sin Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que en la reunión pasada dijimos nosotros que para llevar la salvación a las personas, el Espíritu Santo está haciendo algo por medio de la iglesia. Está convenciendo al mundo de pecado, ¿cierto? ¿De pecado en qué sentido? En que está en Adán. Y todo hombre nace de Adán, y todo hombre nace en pecado, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo por medio de la iglesia le dice al mundo: usted está en pecado, está en Adán. Si sigue en Adán y no se arrepiente de su pecado, va a haber un juicio, ¿cierto? Un juicio que era para el diablo. Pero van a participar juntamente con ellos los que no se vuelvan de su pecado y se arrepientan. Pero va a haber una justicia que es en Cristo Jesús para que él se arrepienta, ¿cierto? Entonces por eso dice en Juan 16, el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este primer aspecto para entrar a considerar el tema que es la carga el día de hoy. Efesios 5, versículo 8. Primero empieza a hablar el apóstol Pablo en esta perícopa acerca de la imitación que debemos tener acerca del Señor como una realidad en nuestro interior, y nos dice primero lo que somos en Cristo, pero después nos muestra lo que éramos sin Cristo. Y dice el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas. Presten atención a ese versículo, esa primer parte. No dice porque en otro tiempo habían tinieblas en ustedes. No. Claramente dice el texto porque en otro tiempo erais. O sea que nosotros sin Cristo éramos las mismas tinieblas. No que las tinieblas se posó sobre nosotros, no. Nosotros éramos la misma tiniebla. Y esto nos recuerda mucho Génesis 1:2. ¿Recuerda? Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1:2, y la tierra llegó a estar como desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Bueno, la condición del hombre sin Cristo es como desordenado, vacío y en tinieblas, ¿cierto? Muy parecida a la condición del hombre sin Cristo. Entonces nosotros, esto era lo que éramos sin Cristo. Las propias tinieblas, hermano. Las propias tinieblas se pueden palpar en una persona que no es de Cristo, ¿cierto? Y ese es el dictamen que nos da el apóstol Pablo por revelación cuando entiende la condición del hombre, cuando estaba sin Cristo. Porque en otro tiempo erais, ¿sí? Le está hablando a cristianos. Los cristianos en otro tiempo éramos tinieblas, cuando andábamos sin Dios, sin luz, y éramos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo nuestra propia voluntad. Entonces Dios, por medio de Pablo, nos declara tajantemente y nos dice: ustedes eran tinieblas. Eran las propias tinieblas, ¿cierto? Entonces, esa es la primer radiografía que tiene el Espíritu Santo para los hombres que están sin Cristo. Pero gracias a Dios,
Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor Jesucristo viene desde los cielos, se encarna, muere por nuestros pecados y llegamos al versículo 14 del mismo capítulo 5. Después de darse cuenta Pablo, y después de decirnos a nosotros que éramos las mismas tinieblas, ¿cierto? Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Una persona que está en tinieblas está en muerte, ¿cierto? Entonces dice Pablo que por medio de la predicación del evangelio, dice el texto, y te alumbrará Cristo. Entonces nosotros estábamos sumidos en las tinieblas hasta que el Hijo de Dios vino a nuestra vida, hasta que vino la palabra, vino el evangelio como forma de doctrina, vino la luz, ¿cierto? Alumbró nuestra vida. Creímos a la forma de doctrina, colocamos fe a lo que nos predicaban y sucedió algo en nuestra vida, en nuestra mente sobre todo, que pasamos de estar de un reino a otro reino, pasamos de estar de un estado a otro estado, pasamos del reino de las tinieblas, en el cual estábamos esclavos, al reino de su Hijo amado. Pasamos del estado de tinieblas puras, ¿a qué? A la luz. Por eso entonces dice Génesis 1:3, y dijo Elohim, que sea la luz. Y dice la Biblia, fue la luz, ¿cierto? Y vio Dios que la luz era buena, entonces hizo una división. Entonces cuando Cristo viene a nuestra vida sucede algo. Nos levantamos de entre los muertos y nuestra mente, nuestro corazón es alumbrado por una luz, así como cuando Pablo fue alumbrado camino yendo a Damasco. Pablo iba camino a Damasco y en el mediodía, donde el sol es más refulgente, en ese mediodía, donde dice que se le apareció una luz más poderosa que la luz del sol. Esa luz iluminó a Pablo, esa misma luz que iluminó a Pablo nos ha iluminado a nosotros, ¿cierto? Ahora entonces nosotros somos considerados como vivos entre los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Esto que Cristo iba a hacer ya estaba profetizado en un salmo. Vamos a leerlo en el Salmo 18, versículo 28. Vamos a mirar entonces la luz que vino a nosotros individualmente y la luz que viene a nosotros corporativamente como iglesia, ¿cierto? Naturalmente nosotros recibimos la luz individual, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos la luz, ¿qué nos manda el Señor a hacer? Que tenemos que empezar a caminar con los demás hermanos que están en luz. ¿Para qué? Para dar juntos el testimonio de la luz como iglesia, ¿cierto? Pero inicialmente recibimos la luz en nuestro corazón individualmente. Entonces vamos a hablar del aspecto de la luz corporativa, como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia del cuerpo de Cristo, plantado en una ciudad. Salmo 18, versículo 28. Mire cómo dice, lo tenemos. Tú encenderás mi lámpara, Yahvé, mi Dios, ¿alumbrará qué? Mis tinieblas. Es muy importante que nosotros entendamos nuestra condición. Cuando estábamos sin Cristo éramos las propias tinieblas, ¿cierto? Entonces por eso es necesario que llegue la palabra, la luz a la mente para crearle a las personas la conciencia de pecado. Porque una persona que no tiene conciencia de pecado no se arrepiente. Primero se necesita mostrarle que está en oscuridad, que es la misma tiniebla, para que pueda recibir la luz que es Cristo, ¿cierto? Entonces aquí el Salmo dice, tú encenderás mi lámpara. Recuerda que la lámpara en la Biblia también es el espíritu del hombre, ¿cierto? Lo dice Proverbios, creo que 21. Entonces el Señor, cuando llega a nuestra vida, el espíritu de Él enciende nuestro espíritu. Y empieza entonces a iluminar nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestra manera de juzgar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir, empieza a tener un giro. ¿No ha notado? ¿No lo notó? Cuando pasó de tinieblas a la luz, que hubo un cambio en su interior, algo iluminó, le prendió el bombillo. Bueno, fue el Espíritu de Dios
Cuando vino a tu vida, cuando vino a nuestro espíritu, se unió a nuestro espíritu y alumbró desde ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la luz corporativa, entendiendo que la iglesia en cada ciudad está puesta ¿para qué? Para que dé luz. No hay nada más en la tierra que pueda alumbrar el mundo más que la iglesia, hermano. Ya hemos hablado de esto cuando miramos la obra perfecta de Cristo en los 7 días de Génesis 1. Mostramos la tipología del sol y de la luna. El sol tiene luz propia, hace referencia a Cristo. La luna no tiene luz propia, necesita la luz del sol, ¿cierto? Y la luna es puesta ¿para qué? Para gobernar ¿en dónde? En la noche. El sol es puesto para gobernar ¿en dónde? En el día. Nosotros somos hijos del día, no somos hijos de la noche. Cristo es la luz y gobierna sobre nosotros. Nosotros somos la luna que reflejamos la luz de Cristo para gobernar ¿en dónde? En la noche. Hermano, y este mundo está de noche. Este mundo está sumido en las más densas y oscuras tinieblas. No hay otro lugar en la tierra donde se halle la luz más que en la iglesia, hermano. Somos responsables de alumbrar en esta tierra. Somos responsables como parte del cuerpo de Cristo de alumbrar en esta tierra. Entonces, en base a esa responsabilidad que nos compete como parte del cuerpo de Cristo, vamos a considerar unos aspectos de la luz manifiesta como iglesia en cada ciudad. Vamos a ir a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis 1. Y vamos a mirar el misterio de los candeleros. Vamos a ir a Apocalipsis. Entonces ya miramos que éramos tinieblas, ya miramos que Cristo alumbró en nuestra vida, nos levantamos de los muertos por causa de la vida de Él, ¿cierto? Dios, el mismo Dios, alumbró nuestras tinieblas porque nada más lo podía hacer. Ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ni Mahoma, nadie podía alumbrar nuestras tinieblas, porque eran simplemente hombres. El único que podía hacerlo era Dios a través de la obra de su Hijo por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de la luz corporativa y la responsabilidad de la iglesia de continuar alumbrando. Hermano, ¿todo lo hace el Señor? Sí, pero las Escrituras dice Cristo con nosotros, Cristo por nosotros, Cristo en nosotros y Cristo con nosotros, hermano. No podemos eludir la responsabilidad que tenemos como parte del cuerpo de Cristo en el alumbramiento en este mundo en tinieblas. Es un asunto que es de Cristo con la iglesia, no de Cristo solo, sino Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Nuestro hermano Gino siempre colocaba un ejemplo, el de los remos, ¿cierto? Cuando una persona rema con un solo remo, ¿qué pasa? No va a haber ningún avance, va a estar en círculos. Pero cuando hay otro remo, va a haber un avance. Entonces, un remo es Cristo y un remo es la iglesia. Cristo con la iglesia, Cristo en la iglesia con Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de esa responsabilidad. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer el versículo 10. Juan había visto una sola vez al Hijo de Dios en glorificación. ¿Recuerdan? En el monte de la transfiguración. Pero regularmente lo había visto como el Hijo de María, como el Hijo del Hombre. Pero aquí en Apocalipsis hay un cambio repentino en Juan cuando ve al Hijo de Dios glorificado. Cuando lo ve en resurrección y en glorificación y lo ve con vestiduras sacerdotales. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Recuerde, en 1 Tesalonicenses 4 dice que cuando Cristo venga va a venir como con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Oí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esta frase que acabamos de citar
no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos, pero aparece más adelante en el libro. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Entonces, y Filadelfia, que es muy importante que entendamos nosotros que estas iglesias a las cuales le habla el apóstol Pablo, Juan, por medio del mandamiento de Cristo, eran las iglesias establecidas en cada ciudad. Una iglesia en Efesio, una iglesia en Sardis, una iglesia en Filadelfia, una iglesia en Esmirna, una iglesia en Laodicea. No organizaciones religiosas que estaban segmentando el cuerpo de Cristo, sino la iglesia en Efesios, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo. A esas iglesias es a las cuales le dice el Señor que le escriba. Entonces Juan dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. ¿Qué es lo primero que ve Juan? Es bien interesante, porque no ve primeramente al Señor, sino que lo primero que ve cuando voltea es ¿qué? 7 candeleros de oro. Gracias a Dios que tenemos Apocalipsis, porque por Apocalipsis podemos entender entonces a qué estaba refiriéndose Moisés cuando hizo el candelero en el tabernáculo de reunión. Moisés hizo un candelero en el tabernáculo. Nosotros no entendíamos claramente a qué se estaba refiriendo en su momento, pero ya con Apocalipsis entendemos a qué se refiere. ¿Qué se refiere? A la iglesia. ¿Por qué 7 candeleros? Porque son 7 iglesias. Un candelero por iglesia, ¿cierto? Entonces lo primero que ve Juan cuando voltea es 7 candeleros de oro. Pero hay una particularidad. ¿Qué hay en medio de los 7 candeleros? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué le dice semejante? Porque él lo conoció de otra manera. Él lo conoció en los días de su carne. Cuando lo ve en glorificación dice, este se parece al Señor Jesús. Pero ahora está como glorificado. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, de poderes, ya es la palabra griega, una túnica talar hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de lomo. De oro, un cinto de oro. Entonces, el que enciende los candeleros, ¿quién es? El Hijo de Dios. El que se pasea en medio de la iglesia, ¿quién es? El Hijo de Dios. El que provee de luz para el candelero, ¿quién es? El Hijo de Dios. Porque si el candelero no tiene aceite, no ilumina. El candelero en sí solo no ilumina. Necesita de algo más para iluminar. Y en este caso es ¿qué? El aceite. Entonces, el que ilumina y el que está en medio de los candeleros es el Hijo de Dios. El que ilumina en medio de la iglesia es el Hijo de Dios. ¿No lo acabamos de leer? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mi Dios pues alumbrará nuestras tinieblas. Entonces estamos volviendo sobre lo mismo. El Hijo de Dios es el que está alumbrando en medio de la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él vino a nuestra vida, el Espíritu Santo encendió nuestro interior, nuestro espíritu, y ahora hay una luz que no podemos esconder. ¿Por qué? Porque somos responsables delante de nuestro Señor Jesucristo por la luz que nos fue dada y por la vida que nos fue dada, hermanos. Tenemos una grande responsabilidad al presentar el testimonio de la luz en nuestra vida. Porque la Biblia claramente dice que Jesús en Juan 1 es la vida. Todas las cosas fueron hechas por Él y Él es la luz, la vida de los hombres. Entonces, con este versículo empezamos nosotros a hablar del candelero, ¿cierto? Que el candelero lo ilumina al Señor, el candelero le da luz, Él es el que le da luz a las iglesias. Entonces, vamos a mirar un aspecto del candelero, porque el candelero tiene muchísimos aspectos. Tiene las manzanas, tiene el pie, tiene muchos aspectos a considerar. Tiene los 6 brazos, ¿cierto? Tiene una caña central, tiene muchos aspectos. Vamos a considerar un aspecto del candelero. Vamos a ir a Éxodo, ya entendiendo entonces esto. Éxodo 25, versículo 27.
Éxodo 25, versículo 27. Disculpe, hermanos. Sí, no está. Éxodo 25, ya les voy a decir. 37. Es 37. Entonces, en el 25 empieza Dios a revelarle a Moisés algo que quiere. ¿Qué quiere? Un tabernáculo, porque quiere tener comunión con su pueblo. Y le dice a Moisés cómo tiene que ser el tabernáculo y le muestra qué materiales se necesitan para el tabernáculo, que son los materiales para la edificación, hasta que llega en el 25:10 el arca del testimonio, 25:23 la mesa de los panes de la proposición y 25:31 el candelero de oro, de este que vio Juan en Apocalipsis estando en la isla de Patmos. Entonces vamos a centrarnos en las lámparas del candelero, ¿sí? Porque recuerde que Cristo alumbró nuestra vida y hay una responsabilidad del creyente, ojo, del cristiano, de mantener alumbrando lo que Cristo empezó en nuestra vida. Si un hermano, si una hermana está frío delante del Señor y no está alumbrando, no es responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto todo lo necesario en Jesucristo para que nosotros alumbremos. Si hay un hermano que anda en su mente en tiniebla, es responsabilidad del hermano, no responsabilidad de Dios. ¿No es que Dios hizo todo lo necesario para que nosotros alumbrásemos? Entonces, en relación con ese aspecto, le damos el versículo 27. Al candelero de oro, mire cómo dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia ¿cómo? Hacia adelante. Muy importante esta palabra, hacia adelante. ¿Ustedes recuerdan en Ezequiel los 4 seres vivientes? Había una particularidad de los 4 seres vivientes. Ellos siempre iban ¿cómo? Hacia adelante. Cuando caminaban hacia un lado, nunca estaban de espalda, siempre los mostraban hacia el frente, ¿cierto? Entonces la luz tiene una particularidad de ir hacia adelante. Primero, ¿listo? Entonces, el candelero tiene 7 lamparillas. ¿Cómo se encienden esas lámparas? Por medio de la predicación de la palabra. Por medio de la predicación de la palabra. Cuando se le predica la palabra a alguien y la persona cree en el Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Se alumbró algo en su interior, ¿cierto? Pero también, ¿cómo más se enciende esa lámpara? Por la predicación a través del Espíritu. ¿No lo leímos en la reunión pasada? Que el Espíritu Santo es dado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esas lámparas se encienden por medio de la predicación del Evangelio a través del Espíritu Santo, para que alumbre hacia adelante. Sumemos la palabra en Números capítulo 8 y vamos a mirar que esto es un trabajo que empezó el Señor, pero lo tiene que continuar la iglesia. ¿Sí entendemos, hermano? El trabajo lo empezó Cristo por medio del Espíritu Santo, pero después de habernos encendido, es responsabilidad de cada uno de los creyentes en la iglesia donde fue plantado de continuar el candelero encendido, las lámparas encendidas, hermano. Números 8, versículo 1. Hay un subtítulo que tiene Reina y Valera. Aarón enciende las lámparas. ¿Qué es figura Aarón? Aarón es figura de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, porque Aarón era el sumo sacerdote. ¿Y qué es figura los hijos de Aarón e Israel? La iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar teniendo esa figura en nuestra mente. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, ¿quién las enciende? Aarón. ¿Quién enciende nuestra lámpara? Cristo, Dios, ¿cierto? Esto que estaba hablando Moisés era una figura clara
de las realidades que se iban a cumplir cuando Cristo viniese. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y mire que tiene el número de plenitud, 7. 7 candeleros, 7 espíritus, ¿cierto? El 7 en la Biblia es el número de plenitud. Entonces, ese trabajo lo hizo Cristo. Alumbró en el tabernáculo, alumbró en nuestro espíritu. Versículo 3. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahvé mandó a Moisés. Entonces, la primera parte, Cristo en nosotros, alumbró, nos trajo su vida y su vida es su luz, porque Él mismo es la luz. Cuando llega a nuestra mente, alumbra nuestras cucarachas, nuestra mente, que tenía de todo, y alumbra entonces nuestro interior y recibimos la luz de Dios y ahora podemos ver, porque éramos ciegos. ¿En qué aspecto? En que no veíamos nada de las cosas de Dios. Completamente ciegos, ¿cierto? Viene el Señor, ahora podemos ver, sabemos quién es Él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora a Dios lo vemos como Padre, antes no lo veíamos como Padre, lo veíamos como un Dios lejano. Ahora podemos decir Abba, Padre. Empezamos una relación cercana con Él, por la luz que tenemos, porque Dios es luz. Y Él mismo pone su luz para acercarnos a Él. Entonces, este es Cristo en nosotros. Él alumbró nuestra vida. Ahora vamos a mirar el aspecto de la iglesia tipificada por Israel en el desierto. Volvamos a Éxodo 27. Ahí en el antiguo, ahí mismo donde leímos ahorita. Éxodo 27, versículo 20. Entonces, en este compartir queremos centrarnos en la responsabilidad de la continuación de mantener el candelero ardiendo. ¿Y qué es el candelero? La iglesia. Entonces somos responsables todos nosotros de cooperar con lo que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado, para que juntos hagamos arder el candelero. ¿Te me entiendes? Ustedes recuerdan una iglesia en Apocalipsis, donde le dice Dios a esta iglesia que si no se arrepiente, ¿qué va a hacer? Quitará el candelero de su lugar. Y eso lo vimos nosotros en Cartagena cuando miramos la lepra en la piel, la lepra en el vestido y la lepra en las paredes, porque las casas también tenían lepra. Y Dios hacía un proceso primero con la casa, primero quitaba un ladrillito, le raspábamos lo que tenía de lepra, lo volvíamos a colocar la piedra, y si todavía continuaba, contaminaba el resto de casa, entonces la casa tenía que ser demolida. Eso nos habla de lo que sucedió en Éfeso. 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel. Aquí ya, entonces es el aspecto de la iglesia, de Israel. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. ¿Para qué? Para hacer arder continuamente las lámparas. Aquí vamos a ver varios aspectos. 1. Hay veces, hermanos, no es fácil mantener un candelero encendido. ¿Por qué? Porque tenemos de enemigo al diablo. Y el diablo se levanta en todo en contra de la edificación de la iglesia. Tenemos de enemigo al mundo. ¿Sí? El mismo diablo utiliza nuestra misma familia, nuestro mismo entorno, ¿cierto? Para atacar el candelero para que no alumbre. Entonces, cuando habla de olivas machacadas, ¿sí? Está hablando del proceso del sufrimiento para que salga aceite. ¿Sí? Ustedes recuerdan en la Biblia cómo se hacía el vino. Se cogían las uvas, se llevaban al lagar y luego tenían que ser pisadas para que saliese, ¿cierto?
Lo mismo pasaba con el aceite de oliva. Primero se machacaba la oliva para que soltara el aceite. Entonces, ¿a qué nos habla eso? Eso nos está hablando del sufrimiento, las tribulaciones por causa del reino de los cielos para que siga alumbrando el candelero. Ojo, no tribulaciones y no sufrimiento por pecado. Eso es otro aspecto completamente diferente. Y cuando está hablando de las olivas machacadas, está hablando de la obra de disciplina del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para el aceite necesario. ¿Para qué? Para alumbrar las lámparas. ¿Cierto? Hay varios aspectos que pueden mantener alumbrando el candelero. Pero como estamos hablando única y exclusivamente del candelero, es el aceite. Porque, por ejemplo, para el altar de los inciensos también, digamos, se necesitaban carbones encendidos que Dios mismo encendió. O incluso en lo natural, para mantener encendido un fuego, ¿qué se necesita? La leña, ¿cierto? Que hace referencia a la cruz. Entonces, el primer aspecto es, Israel, la iglesia, somos encargados de proveer el aceite de olivas machacadas para mantener continuando ardiendo el candelero en cada ciudad. Y esto es una responsabilidad de todo Israel. Esto es una responsabilidad de toda la iglesia. Esto no es una responsabilidad de uno, de dos o de tres, sino de todos nosotros traer el aceite para la iglesia. ¿Cierto? El segundo aspecto que queremos llamar la atención y es la palabra donde nos vamos a centrar hoy. Continuamente. La palabra hebrea tamid significa continuidad todo el tiempo. Había un sacrificio en Israel que se llamaba el Olas Tamid o el Alas Tamid, que era un sacrificio continuo, era de mañana y tarde. Por eso en Daniel 8 habla de que el anticristo iba a hacer algo, primeramente con la figura de Antíoco Epifanes, iba a quitar el sacrificio continuo de tarde y mañana. Aunque Reina y Valera 60 dice tardes y mañanas en plural, el hebreo dice tarde y mañana. ¿Por qué? Porque era un sacrificio de tarde y era un sacrificio de mañana. Y a eso se le llamaba el sacrificio continuo. No podía parar. Lo mismo en el altar de bronce. El fuego no se podía apagar. Tenía que arder continuamente. ¿Cierto? Entonces, Israel era encargado de traer el aceite de olivas machacadas para que el fuego del candelero estuviera ardiendo ¿cuánto? Tamid. Continuamente, a cada momento, todo el tiempo. Si nosotros fuésemos israelitas y nos acercásemos a ver allá el candelero, siempre tiene que estar encendido. Porque era un mandamiento perpetuo para Israel, mantener el candelero encendido. ¿Cierto? Entonces Israel le llevaba el aceite al sacerdote para que el sacerdote entonces lo distribuyera a la lamparita y pudiera mantener encendiéndolo. Entonces vamos a mirar este aspecto. Primero vamos a mirar el aspecto del sufrimiento, de las pruebas, del ataque del diablo contra la iglesia para que el candelero se apague. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar que hay guerra en medio de la edificación. ¿Recuerdan el caso de Nehemías? Cuando estaban reedificando el templo, dice que con una mano tenían espada y con la otra iban trabajando. Edificación en medio de la guerra. Entonces vamos a mirar este aspecto primero y luego miramos el tamid. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Lucas 6. Lucas 6, versículo 47. Vamos a hablar aquí de la edificación, ¿cierto?, de la casa de Dios en medio de la tribulación. Por eso el aceite tiene que ser machacado. Las olivas tienen que ser machacadas. Hay veces no es fácil, lo sabemos, hermano. Hay veces no es fácil que un candelero continúe alumbrando, porque conocemos la realidad de la palabra y conocemos nuestra realidad, nuestra propia realidad, nuestra propia experiencia. Pero hermanos, el Señor es vencedor. Tomamos de la obra de Él, tomamos de lo que Él hizo. Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, este es el principio.
para poder sostener la edificación en la roca. ¿Cuál? Venir a Él y escuchar sus palabras y ¿qué más? Hacerlas, que no se queden en el aire, sino que tengan consistencia y realidad. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el Señor, a qué nos va a comparar a los hermanos y hermanas que van a Él, escuchan sus palabras y las hacen. 48. Semejante es al hombre, y en Mateo dice hombre prudente, y esa palabra prudente en el griego es frónimos, que viene de la palabra que está en la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Esa es la palabra. Semejante al hombre prudente, con Mateo 6, 7, que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, ¿qué es esto? Una iglesia plantada sobre las palabras de Cristo. Una iglesia edificada sobre las palabras de Cristo. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesús a Pedro? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia? La confesión de Cristo. La confesión de Pedro acerca de Cristo. Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la roca. Entonces, cuando hay una iglesia que está cimentada, fundamentada en las palabras de Dios, en la Biblia, no en actividades, no en palabras humanas, sino en su palabra, es una iglesia que está bien fundamentada sobre la roca. Por eso siempre insistimos, hermano, oremos para que Dios en cada iglesia local, en cada ciudad, levante un ministerio de la palabra. Se necesita el ministerio de la palabra para que se presente lo que dice la palabra de Dios acerca de la economía divina. Entonces, cuando hay un hombre, en este caso la iglesia, que está edificando sobre el fundamento, la roca, va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Digamos leyendo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Sí? Aquí entonces nos referimos que para la edificación hay cierto grado de sufrimiento. Aquí nos referimos que cuando Dios está levantando su casa, tampoco desconocemos que el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades, ¿qué iban a hacer? El infierno mismo se iba a levantar en contra de la casa para que no alumbre ese candelero. Y empieza a crear cualquier tipo de distracciones para no perseverar en la comunión y no alumbrar. ¿Cierto? Es que está lloviendo, es que me duele el pelo, es que el hermano no me miró, es que la hermana no me saludó, ¿cierto? Y entonces colocamos un sinnúmero de cortinas de humo para no ir juntos a alumbrar, hermano. ¿Sí me entiende? Esa es una estrategia del malo, hermano. Una de las estrategias que está haciendo el maligno hoy, en el día de hoy, es que está desanimando a los creyentes. ¿Sí me entiende? Y eso quiere decir que el fuego en su interior, que Dios encendió, está menguando, hermano. Está menguando. ¿Sí me entiende? Entonces, sabemos que no es fácil continuar con el candelero encendido, porque van a haber situaciones. Y mire lo que está hablando acá. Apenas la casa está edificada, va a venir el río. Y en Apocalipsis, creo que es 12, habla de los ríos en relación con el diablo, con sus ejércitos. ¿Sí? Entonces, todo se va a levantar en contra de la edificación de la casa de Dios, ¿cierto? Pero tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca con el poder de su fuerza para conseguir olivas y machacarlas para el aceite, para la edificación, para que mantenga alumbrando la casa. Es un trabajo de todos, ¿cierto? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué quería hacer el río? Derrumbarla con toda la fuerza, colocarla por tierra. Pero no la pudo mover, aleluya. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. En los manuscritos griegos más antiguos, la palabra porque estaba fundada sobre la roca no está. Pero sí está en Mateo 7:27, que es el paralelo.
que dice, voy a leerlo solamente para que lo sepan. 7:27 termina diciendo: y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, cuando hay un fundamento sólido sobre las palabras de Jesús, ¿pero cómo? Yendo a Él, escuchando lo que Él dice y haciendo lo que Él dice, que no se quede en el aire. Cuando toma concisión, materia, ¿qué pasa? No importa lo que venga, el candelero va a seguir alumbrando. Cuando viene el río a apagar el candelero, si lo apaga era porque era un candelero que no estaba fundado firmemente sobre las rocas, sobre las palabras de Cristo, hermano. ¿Se me entiende? Por eso es muy importante esa palabra tamid, continuamente, hermano. ¿Por qué nos estamos reuniendo continuamente? Para alumbrar, para fundamentarnos en las palabras de Cristo, hermano. Esto no nos reunimos porque es un ejercicio que nos gusta, no. Porque Dios lo ha colocado en nuestro interior. Dios encendió algo en nosotros. Dios nos reveló su palabra. Y a causa de eso es que estamos perseverando. Amén. Amén, hermanos. Mas el que oyó y no hizo, ¿sí ves? Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Claro, no tenía las palabras de Cristo como fundamento, sino palabras de hombres, cuestiones exteriores que no llevan a la realidad de Cristo. Era una iglesia que no estaba sólidamente fundada en las palabras reveladas por Cristo. Claro, vino cualquier tribulación, el diablo atacándola y apagó el candelero. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Cuando no se está fundado, cuando no se oye y cuando no se hace, hermano. Por eso hay que pedirle siempre al Señor que nos lleve a la practicidad de la vida, a la practicidad de la palabra. Amén. Miremos un ejemplo de cómo había un hermano en el Antiguo Testamento muy parecido a nosotros que tuvo que pasar por este proceso de la edificación, tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento para poder continuar alumbrando en medio de ese lugar donde estaba en tinieblas. Vamos a ir a Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos a leer un solo versículo y vamos a tomar el contexto. El rey Darío había constituido 120 sátrapas. Y sobre esos 120 sátrapas había colocado 3 gobernadores. Uno de esos 3 gobernadores era Daniel. Como Daniel era un hermano que alumbraba, que daba luz, y el resto de sátrapas y los gobernadores eran un poco de ladrones, ministros del gobierno ladrones, o sea, lo que estamos leyendo acá, ¿cierto? Entonces, Daniel naturalmente no participaba de sus robos, no participaba de nada de eso porque era un hombre en luz. Y entonces los pocos de ladrones determinaron un consejo. Necesitamos quitar a Daniel del medio porque nos daña el negocio. Tenemos un contrato de tantos miles de millones, necesitamos que este hombre firme, él no nos va a firmar, necesitamos quitarlo del medio, ¿cierto? Entonces se ponen de acuerdo y siempre estaban buscando con qué atacarlo. Y resulta, hermano, que algo tan precioso, Daniel no tenía falla alguna, hermano. Era un hombre que radiaba completamente la luz. Y nunca pudieron encontrar. Pero como la Biblia dice que el diablo está maquinando, entonces el diablo maquinando y pensando cómo lo voy a hacer caer, encontró la idea. Y fue y se la dijo a los sátrapas y a los 2 gobernadores. La única manera que lo hagan caer es en relación con la ley de su Dios. No hay otra manera, ¿cierto? Entonces los gobernadores van donde el rey. Rey Darío vive para siempre. Rey, estoy resumiéndolo. ¿Qué te parece, rey, si sacas un edicto que diga que en el lapso de 30 días nadie ore a otro Dios salvo diferente a ti? ¿Qué te parece la idea? Bueno, sí, está como interesante la idea. Firmó el edicto y lo selló con los anillos que se sellaban las leyes en Media y Persia. Bueno, ellos lo hicieron así porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Se me entiendes? Era la única manera de poder
engañar, poder atrapar a Daniel en alguna cosa. Entonces, llegamos al versículo 16. Daniel fue hallado culpable en esa ley y fue echado al foso de los leones. ¿Sí? Pero el rey amaba a Daniel. El rey quería a Daniel y dice la Biblia que hizo lo necesario para librarlo, pero no lo pudo librar porque la ley de Media y Persia no se podía abrogar. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿En qué queremos hacer énfasis? Continuamente. Para Daniel mantener el candelero encendido en Babilonia, que era una ciudad idólatra, era una ciudad en tinieblas, para poder mantener el candelero encendido, ¿qué tenía que hacer? Buscar continuamente el rostro de Dios. Y eso, ¿quién lo sabía? El rey Darío. ¿Cómo le dice el rey Darío? Te voy a echar al foso de los leones, y ese Dios a quien tú continuamente, Tamid, sirves, que Él te libre. Porque yo ya no te pude librar, ¿cierto? Entonces mira el costo de alumbrar en ese lugar, hermanos. El costo de alumbrar en ese lugar es el sufrimiento por causa de Jesucristo. ¿Qué pasó? Lo echaron al foso de los leones. Y regularmente esos leones, cuando le tiraban persona, mínimo los dejaban varios días o varios tiempos sin comida, para que apenas vieran entonces comida, atacaran con todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, como Daniel era inocente, pues ya conocemos el resto del relato de lo que sucedió. Dios cerró la boca de los leones por medio de un ángel. Entonces llamamos la atención a este aspecto. La edificación, el mantener el candelero alumbrando, la vida de Dios alumbrando por medio de la tribulación y de los sufrimientos, hermano. Porque el diablo se va a levantar con todo. Aquí fue el diablo. Se levantó en contra del hombre de Dios que traía luz a esa era, que era una era completamente en tinieblas. Israel derrotado, llevado a cautivo, ¿cierto? Estaba en completa tinieblas Israel. La luz era Daniel, una figura de la iglesia, hermano. Miremos otro aspecto. Jeremías, capítulo 20. Ahí atrás. Jeremías capítulo 20. Versículo 9. Contexto. Capítulo 19. Dios le dice a Jeremías que compre una vasija y que la rompa delante de los sacerdotes, delante de los reyes, para decirle que eso le va a suceder a ellos por apartarse del Señor, por ofrecer libación y sacrificio a otros dioses. Entonces Jeremías, cuando está dando la profecía, un sacerdote llamado Pasur lo manda a golpear y lo echa en la cárcel y lo coloca en el cepo. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio del Señor. ¿Listo? Entonces, estando Jeremías en la cárcel, hay un subtítulo en el 7 que dice Lamento de Jeremías, ¿cierto? Leamos el versículo 9. Entonces, por causa de que lo habían ultrajado, por causa de que le habían golpeado, por causa de que lo habían echado a la cárcel, Jeremías no quería predicar más en el nombre del Señor. No, Señor, ya, yo no quiero seguir más con esto. Mira lo que me sucede por hablar tu palabra, Señor. Versículo 9, y uno de los versos más preciosos de la Biblia. Y dije, no me acordaré más de él. ¿Sí me entiende? Por lo que estaba sucediendo exteriormente, por los ríos, por el ímpetu con que venía el río a pagar lo que Dios estaba haciendo en Jeremías. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Cierto? ¿No les pasa que cuando hay ciertas situaciones uno quisiera como parar y no seguir adelante? Pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué? Porque Dios encendió algo en nosotros, hermano. Dios ha hecho algo en nuestra vida. Él alumbró nuestras tinieblas. Hay un fuego en nuestro interior. Y Jeremías trató de resistirlo,
por lo que estaba sucediendo exteriormente, pero no podía resistirlo. Había algo en su interior que le decía, siga adelante. Apenas lo saquen de la cárcel, nuevamente párese y diga, así ha dicho el Señor, hermano. Amén. Qué precioso. Entonces ahí estamos viendo con estos dos hermanos este aspecto de conseguir aceite por medio de las olivas machacadas. Yo sé que muchas veces no es fácil, pero debemos, porque tenemos el Espíritu del Señor y tenemos la vida victoriosa de Cristo. Pues vamos al texto de Éxodo 27, versículo 20. Pues vamos a leer el 20. Entonces, la palabra clave, continuamente. ¿Cuántas veces tengo que orar al Señor? Continuamente. ¿Cuántas veces debo leer la palabra? Continuamente. ¿Cuántas veces debo reunirme? Continuamente. ¿Cuánto tiempo tengo que servir al Señor? Continuamente. Somos responsables de que esto se mantenga encendido, hermanos. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, tamid, constantemente, continuamente. Y ahorita vamos a mirar la parte del Nuevo Testamento que nos va a revelar esta palabra continuamente. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahvé. ¿Cómo? Desde la tarde hasta la mañana. Es un fuego que no se puede apagar. Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Entonces, vamos a mirar la palabra sinónimo de tamid continuamente en el Nuevo Testamento. Un texto que todos conocen. Hechos 2:42. Hechos 2, versículo 42. Hechos 2:42. Esta palabra, perseveraban, es la palabra equivalente al continuamente del tamid, del Antiguo Testamento. La palabra griega para perseveraban, ya la hemos dicho nosotros, proskartereo, que significa acudir con perseverancia, persistir constantemente y continuamente, ¿cierto? Hermano, esto que los hermanos hacían era precisamente la realidad de la sombra del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y perseveraban continuamente. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, y aquí es donde hablamos del ministerio de la palabra. Cuando nos reunimos, una de las cosas que debe haber en medio de la reunión es ¿qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Hechos 5:42. No cesaban de predicar a Jesucristo y a su obra. ¿Me entiendes? Continuamente debemos reunirnos para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Continuamente perseverar en la comunión los unos con los otros. Continuamente debemos perseverar en el partimiento del pan y continuamente debemos perseverar en las oraciones. Estas cosas que hacían los hermanos, que nos mostraban a nosotros, es el continuamente del Antiguo Testamento. Si estas cosas se hacen continuamente, ¿cómo va a estar el candelero? Encendido. Esa es la manera, una de las maneras que se provee luz para el candelero, continuamente. Así como las lámparas tenían que arder continuamente, esto que hacemos nosotros hace que continuamente arda el candelero, en este caso la iglesia en la ciudad donde fue plantado. Entonces, esa palabra tamid, continuamente, su equivalente en el Nuevo Testamento es proskartereo. Perseveraban continuamente, hermano, ¿sí? Entonces, que esta palabra que estamos leyendo hoy, hermano, que sea siempre realidad en nuestra vida. Al hacerlo, estamos proveyendo de luz para el candelero. Estamos haciendo lo necesario para que haya luz en el candelero, porque somos responsables de que continúe encendido.
Leemos otro aspecto. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, 11. Mire cómo lo dice el cronista acá en el Antiguo Testamento, David. David, Asaf y sus hermanos. Primer libro de Crónicas 16, 11. Buscad a Yahvé y su poder. Buscad a Yahvé y su poder. Buscad su rostro cada mes. Buscar su rostro cada 15 días. No, buscar su rostro tamid. Hermano, y cuando nosotros nos reunimos es precisamente a eso. No a buscarnos a nosotros, sino a buscar al Señor, buscar el rostro del Señor. El hacer eso va proveyendo lo necesario para que la lámpara, el aceite, el candelero esté encendido, hermano. ¿Sí me entiendes? Y ya terminando, miremos un aspecto. Dios encendió algo en nosotros, en nuestro espíritu, ¿cierto? Y hay un mandamiento claro del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, el espíritu de él, el Espíritu Santo, se une al espíritu de la persona y son un espíritu. Y esa unión nunca dejará de ser, ¿cierto? El Espíritu Santo no se va de un creyente. ¿Qué pasa cuando un creyente peca? Lo contrista. Hermano, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se fue de Saúl. Sí. Y David, incluso después de pecar, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero recuerde que estamos en una nueva economía. La economía neotestamentaria, la economía del Nuevo Testamento. Y en la economía del Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo nos selló, vino a nosotros, se unió con nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y enciende nuestro interior, hay un mandamiento y responsabilidad para la iglesia. Cortico, 4 palabras. Primera Tesalonicenses 5, 19. ¿Cómo dice? No apaguéis al Espíritu. Su mandamiento para la iglesia. Ya Dios encendió en el interior el fuego por su Espíritu. Ahora que está alumbrando, tenemos la responsabilidad de no apagarlo. Si pecamos, lo contristamos y lo vamos apagando. No podemos apagar la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu inició en nosotros, hermano. Somos completamente responsables ante el Señor y ante nuestros hermanos de que lo que Dios encendió se mantenga encendido. Mira, quiero terminar con esto. Ustedes recuerdan el caso de Nabat y Abiud, los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño, ¿recuerda? Y ya nosotros lo hemos considerado, ellos fueron quemados desde el interior. No fueron quemados como se quema cualquier persona con fuego exterior, porque después de que son quemados, Moisés dice que le quite las vestiduras, porque son santas, estaban intactas. Y había una particularidad, hermanos. Dios, en Levítico 9, todo era precioso, el altar de bronce se había terminado, y luego cayó fuego del cielo y encendió el altar. El mismo fuego, o sea, Dios fue el que lo encendió. Israel, los sacerdotes, eran responsables de que ese fuego no se apagara y tomar de ese mismo fuego para hacer el resto de cosas. Y resulta entonces que vienen estos dos jóvenes, dice la Biblia, si terminas de leerlo, estaban borrachos y toman un fuego que no es el fuego que Dios inició, y Dios hizo un juicio con ellos. Inmediatamente quedaron muertos. ¿Me entienden? Ahora puede venir disciplina a la iglesia y castigo y reprensión, porque Dios es el que ama disciplina, ¿cierto? Entonces somos responsables de eso que Dios encendió, no dejarlo apagar, hermanos. Si nosotros dejamos apagar ese fuego, que el Señor nos siga ayudando, en la resurrección, recuerde, unos van a resucitar con mayor gloria que otros.
Ahí se va a ver cuánto del fuego mantuvo encendido mientras estuvimos acá en la tierra. En la resurrección vamos a ver, unos tendrán mayor gloria que otros, uno mayor luz que otro. ¿Por qué? Precisamente por eso, hermanos. No dejéis apagar el espíritu. Recuerde que el Señor nos compara con una luz, con una ciudad en luz, que es puesta en un monte para alumbrar y para alumbrar a la casa. En el monte para alumbrar el exterior y en la casa para alumbrar los de adentro, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. Y la palabra, oramos para que la palabra produzca en nosotros ese querer, guardar la palabra, hermano. Tenemos una grande responsabilidad como iglesia, parte del cuerpo de Cristo en esta ciudad, de sostener y mantener la luz del candelero. Lo hace el Hijo de Dios, claro, con nosotros, pero nosotros también tenemos la parte. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo con nosotros, nosotros con Cristo. Cristo por nosotros y nosotros por Cristo, hermano. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos, que el Señor nos pueda seguir ayudando.